Mr. White Christmas. I'm Mr. Snow. I'm Mr. Icicle. I'm Mr. Ten Below. Cantá, cantá. Dale, Diego, cantá. Pero por favor, che. Ay, Mr. White Christmas. Ay, Mr. Snow. Dale, un poquito mejor, hacelo, loco. Mr. Dale. White Christmas. Ay, Mr. ¿Trajiste los cómics por lo menos? Sí, sí, Lo que vamos sí, a acá ver. los traje. Acá los traje. Porque hoy vamos a tener un nuevo Archivos de Arkham. En esta ocasión, Mr. Freeze. Bienvenidos, miteras y miteros. Qué frío que hace todavía. Sí, todavía te digo que acá en la guarida de Mr. Freeze. Pero bueno, ya vamos a entrar en calor porque estamos además muy contentos que volvió esta sección que teníamos tantas ganas de hacer. Archivos de Arkham, tenía que volver, la gente lo pedía. Y vuelve con el villano Mr. Freeze. Sí, señor. Mr. Freeze, que digo, no sé si sabías que su primera aparición en Batman 121, en 1959, se llamaba Mr. Zero. Ah, claro, no era todavía Mr. Freeze. Creado por Dave Wood, el escritor, y el dibujante Sheldon Moldoff. Esos son los creadores de él. Y sí, claro, era Mr. Zero, que era un científico que tratando de hacer ahí un arma, sufre un accidente. Para sobrevivir tiene que hacerse un traje especial que lo mantenía con temperaturas bajo cero. En esta primera aparición tiene el detalle de que, en vez, bueno, aparte de utilizar el traje, tenía un rayo cuando estaba en su guarida que hacía que conservara las temperaturas bajo cero. Claro, estaba bueno, sí. Ahí tenemos un cómic en la mano. Claro, este es el Batman 176, que es un Giant, que fíjate que abajo a la derecha, Claro, ahí recopila, ¿no? En ese cómic recopila la primera aparición de Mr. Freeze, que decíamos recién como Mr. Zero. claro, Así que está muy bueno, un cómic ese que tiene sus buenos añitos, Mirá. sí, este es de 1965, mientras que el original es de 1959, Diego. Tiene ese toque vintage. Está buenísimo, tiene sus añitos, sí. Y bueno, esta primera aparición de Mr. Zero va a ser adaptada muy bien en la serie del 66, en los capítulos 7 y 8, que ahí es interpretado por el actor George Sanders, es que se le da el nombre de Mr. Freeze. Ahí es que se le da el nombre de Mr. Freeze y que después va a ser trasladado a los cómics. Lo veríamos, por ejemplo, en el Detective Comics 373 de 1968. Y bueno, también tenemos por ahí algunas otras apariciones por esa época de Mr. Freeze, ¿no? Por ejemplo, ahí un cómic de Len Wein tenés, ¿no? Claro, tenemos el Batman 308 con esta portada que ya presenta un nuevo traje de Mr. Freeze. Sí, y todavía no estaba acá la historia de Nora, pero algo medio pasa en este cómic con Mr. Freeze y una mujer, ¿no? Claro, exactamente. Quiere conservarla, su belleza, quiere conservarla y la forma era congelándola. Entonces va haciendo pruebas con diferentes personas de congelamiento para no matarla, digamos, de cierta forma. Y bueno, y ahí viene una historia, es bastante, te digo, perversa para la época. Sí. Después tenemos también el Batman 375, ya te lo voy a mostrar, Asra. Esta historia está buena porque es de la época pre-crisis, ya estábamos ahí cerca de la crisis. Y bueno, ¿te acordás cuando nosotros hicimos la reseña del Batman número 400? Que hablamos de Julia, de la hija de Alfred. Julia Pennyworth. Claro, estaba Vicky Bale también, con guión de Doug Moench y de los dibujos de Don Newton. Acá también se nos recuerda el origen de Mr. Freeze, recuerdan esto que mencionábamos nosotros, del primero su nombre de Mr. Zero y demás, así que está una historia muy interesante, pre-crisis en Tierras Infinitas, todavía estamos acá, recuerden. Después, Diego, vendría una época ya más moderna del personaje, que estaría de la mano de Don Moench y Craig Jones. Y fíjate que ya cambia el traje de una forma drástica, ¿no? Está muy bueno con los dibujos de Kelly Jones. Pero antes, ese también, en el año 1997, tendríamos este especial de Batman y Mr. Freeze. Porque con guión de Paul Dini y
los dibujos de Mark Buckingham, que es el mismo dibujante de, por ejemplo, Fábulas. Ahí Paul Dini justamente nos cuenta el origen que él había creado ese para Mr. Freeze, para la serie animada de Batman, en ese capitulazo Corazón de Hielo, Sí. donde introduce a Nora, justamente que la mujer de Victor Freeze, que sufre una enfermedad terminal, el tema de que él la quiere congelar. También acá, en esta historia, nos cuentan mucho de su infancia, ya desde chico, a él le gustaba la criogenia. Sí, los padres preocupados, Sí. porque congelaba insectos, por ejemplo, los metían en el freezer. Animales, claro, los padres preocupados con esta situación no lo trataban muy bien al pobre de Víctor, que en la universidad va a conocer a Nora, se enamora y se nos va contando en este especial, mientras Mr. Freeze ataca a Robin y a Batman. A modo de flashback se nos va contando toda esta historia que está muy buena, adapta muy bien la historia, justamente decíamos, que ya se nos había presentado en la serie animada. Claro, y no olvidemos también que en esa época estaba saliendo Batman y Robin. O sea, es un cómic que, y bueno, hay que traerlo a colación porque es un cómic que sale más o menos en esas fechas. Sigamos hablando de cómic mejor, ya no vamos a meter en otros medios, pero... Bueno, después tenemos otras historias que van complementando. O sea, fíjate que ya fuimos desde el 59 que surgió el personaje, pasamos a los 70 con alguna historia de Len Wayne, va usando distintos trajes, lo vemos con Kelly Jones, y también forma parte Mr. Freeze de dos de los mejores crossovers. Tenemos un ejemplo. Claro, la época ahí de los crossovers de Batman. Claro, por ejemplo tenemos acá Consecuencias del Cataclismo, que es una historia que comparte junto a Clayface, muy buena, muy recomendada. Y después tenemos, forma parte de Tierra de Nadie. Que acá La historia con Superman. Claro, una historia de Superman que es buenísima. Muy bueno, sí. Lo vemos enfrentar y lo deja como guardián de la central eléctrica, porque en realidad él estaba ocupando ese espacio y viene Superman y le dice: vos me llevo a enterar que cortás la luz por alguna razón y te vengo a fajar, ¡Corta la bocha! De esa época, ese también ahí post Tierra de Nadie que mencionabas vos, hay un cómic muy bueno donde vemos al Mr. Freeze más sádico. Si vos querés ver a un Mr. Freeze sacado completamente, te recomiendo acá en esta saga Gotham Central, que ya vamos a hacer la recomendación express de este cómic impresionante. En el primer arco, en la línea del deber, lo vemos acá a Mr. Freeze más loco que nunca, Se la agarra con los policías de Gotham, ¿no es Sí, cierto? sí, mata, ya cuando arranca el cómic, mata a un agente de una forma muy, muy cruel, muy dura. A otro lo deja herido, al compañero de este agente. Después hasta mata también a uno de sus propios compañeros de banda. Así que Tiene una mucho de historia... eso Mr. Freeze, ¿no? Porque cuando sus lacayos lo defraudan, Sí, él los ajusticia. es verdad, es verdad. Y tenemos, por ejemplo, para recomendar un cómic que se llama Snow. Ah, el de Legends. The Legend of the Dark Knight. Vamos a mostrar alguna parte donde veamos a Mr. Freeze. Me gustan los dibujos de ese cómic. Están a cargo de Seth Fisher los dibujos. Fíjate que tiene un estilo muy particular, un Batman que está iniciando. Claro, ¿sabes? como eran la mayoría de las historias de Legends, que eran en los primeros años de Batman, ¿no? Claro, este es justo lo dice Alfred en una viñeta, que es el año y medio. Y te voy a mostrar también una aparición de Mr. Freeze, porque también esta es una historia de origen. Nos cuenta un origen un poco distinto al que nos contó Paul Dini en el número que vos habías mostrado. En el especial del 97, claro. Y acá lo tenemos a Mr. Freeze con todo su esplendor, que yo sé que vos tenés una figura de Legends también, ¿no es cierto? Sí, de la saga, claro, de la colección de Legends que sacó DC Direct, que hay un Killer Croc, un Black Max y demás. Tenemos este Mr. Freeze. Para abajo, Que mira, ra. para abajo. Terrible. Y esto se saca, mirá. Y ese lo volvemos a poner. Y ese es un detalle muy bueno, Diego, en Mr. Freeze, porque fíjate en la serie del 66 también fue eso como un dato lindo, ¿no? Un detalle, sí. Un sí. detalle porque Mr. Freeze en los primeros episodios tenía que usar su traje criogénico con permíteme la figura, como puesto, digamos, porque Claro. si no, no podía sobrevivir. Algo que no me hiciste acordar ahora que dijiste esto Sí. en la primera aparición, en el Batman 121, al final, ¿te acordás que él como que se cura?
Claro. Pero eso después, me encanta. claro, después van a hacer caso omiso de esto. Nadie, en sus siguientes apariciones, nadie va a recordar que supuestamente se había curado. Y bueno, seguimos teniendo a Mr. Freeze. Claro, y bueno, y en la serie del 66, dos de los actores que interpretarían después al personaje lo harían siempre sin el casquillo, digamos, protector, porque siempre lo estarían interpretando dentro de la guarida. Claro, es verdad, es verdad. Pero bueno, venimos hablando de orígenes, hablábamos del origen del especial de Paul Dini, después este que mencionaste vos recién, pero eran todos, más allá de que le agregaban algún dato más, estaban todos en la línea de justamente lo que había ya mostrado Paul Dini en Corazón de Hielo. Pero después llegarían los nuevos 52, ahí con Scott Snyder. Y acá vendrían medio a romper un poquito, también está involucrado James Tynion. Te voy a mostrar acá la portada. Scott Snyder y James Tynion cuarto. Nos traen esta historia que, como te digo, y no me gusta mucho porque viene a cambiar un elemento fundamental, que el hecho de que Nora Freeze nunca fue en realidad Nora Freeze, porque no fue la esposa de Víctor. Nunca llegó a ser la esposa de Víctor. ¿Cómo me van a cambiar eso? No, Por no favor. sé para qué encima, no se justifica en la historia del personaje, que ya nos habían contado, como mostramos, dos buenos orígenes. Claro. O sea, uno, bueno, el de Paul Dini, que para mí, El como mejor. vos dijiste, el mejor sin duda. Después el de Legends y siempre tocando el tema de Nora. Y acá viene y cambia. Claro, como que él se la conoció después y él se enamora, pero ya de una Nora que estaba en ese estado ya. La verdad que mira, me acuerdo de este origen y mejor lo ignoramos. Mejor lo ignoramos porque. Y después ya metiéndonos más cerquita en la actualidad, también lo tuvimos en Rebirth. Claro, Los cómics de Tom Rebirth. King, agarró el Tom King la batuta. Te voy a mostrar esta portada porque está muy buena. Sí. De Cold Days, la saga. Que bueno, acá la historia. Nosotros somos muy críticos con Tom King, pero esta saguita te digo que está bastante bien, ¿no? Sí. Es después de la boda. Claro, justo en la historia posterior a la boda. Sí. Arranca en el 51, que la boda, entre comillas, fue en el 50, este es el Sí. 51. Claro. Así que bueno, sí, no la pasa Mr. Freeze del todo bien en esta historia. Un Batman muy enojado, que lo golpea bastante. Y Y encima que es jurado de su propia acción. claro, porque Bruce Wayne después es jurado, sí, tal cual. Es una historia linda para leerla. Después tendría una aparición en Detective Comics también, ¿no? Claro, en Detective ya tirando más a los últimos números de la actualidad. Acá tenemos, por ejemplo, el 1013. Fíjate qué pedazo de portada. Excelente. Que en esta historia le hacen una oferta, digamos, a Mr. Freeze. Apa. Que era tentadora porque era devolverle a su mujer. Y en este caso, revivirla. Se lo hace Lex Luthor porque, bueno, en la actualidad el personaje adquiere un... Claro, lo del año del villano es. Exactamente, Sí. Heroes de Villain. Esto igualmente es algo ya visto ese también anteriormente en los cómics, Claro. porque la habían también en un momento la revivieron a Nora con el pozo de Lázaro y pasó a ser justamente el personaje de Lázara. Lázara, sí, un poco original, ¿no? Sí. Digamos, en el sentido de que también, esto fue en Villanos Unidos, Claro. lo que vos mencionás. Esta historia, bueno, ya se convierte en villana Nora. Y Peor, bueno, todavía. peor que Mr. Freeze todavía. Peor que Mr. Freeze, exactamente. Tenemos en otros medios también a Mr. Freeze. Sí, ya hicimos el repasito de lo que es sus apariciones en cómics que recomendamos. Y bueno, tenemos sí en otros medios. En la serie del 66 va a ser interpretado por 3 actores. Ya habíamos mencionado a Sanders en su primera aparición. Y después Otto Preminger y Eli Wallach también lo van a interpretar. Los dos primeros con un acento ahí alemán, el otro un poquito más ahí austríaco. Y bueno, tenían ese detalle que también comentamos hace un rato, del tema de usar el traje completo Sanders y los otros dos Mr. Freeze, el tema de no usar el casco, y también abarataban un poco el tema de efectos quizás, pero Y el bueno. vestuario, claro. De vestuario, exacto. Y recordemos que acá fue lo importante en esta serie, que se le dio el nombre de Mr. Freeze, y también del Dr. Shibel, que se había trasladado en los cómics un tiempito, hasta que después cuando llegó Paul Dini con su historia de 1997, sí le dio el nombre, que también me parece más apropiado y definitivo, y de Victor Freeze. Después también lo tuvimos en las series, en distintas series animadas, pero la más importante es justamente en The Batman Animated Series, con ese capitulazo, Claro. Corazón de Hielo, que fue ganador de un premio Emmy ese, ¿eh? Sí, también, bueno, tenemos adaptación de los cómics
Mirá qué buena justamente portada, acá es excelente. La portada, este es bueno, Batman Adventure, pero ya tiene la forma ahí de lo que vos estás mencionando, ¿no? De corazón de hielo. ¿Vos sabías quién fue el encargado del diseño de Mr. Freeze, de su traje, todo, para la serie animada? ¿Quién fue, Diego? Mike Mignola, nada más y nada menos, el creador de Hellboy, Impresionante. fue el diseñador de este traje, de este hermoso Mr. Freeze. Claro, lo tenemos acá el traje en la Ahí figura, está, esta qué es la de bueno. Kenner. Qué bueno, mirá cuántos recuerdos. Muy Un poquito, bueno. pobrecita, castigada. Pero está perfecto, eso de jugar y de los años que tiene esta hermosa figura con el diseño que decíamos que hizo Mignola. Y en la serie animada de acá, en el universo animado de Bruce Timm, se puede decir como que tuvo él un arco completo. Antes también tuvo su película, que yo sé que a vos, Arra, te gusta mucho. La tenemos por acá. Sub-Zero tenemos la versión en cómic. Qué Muy grande. buena Sub-Zero, la verdad que Eso se lo tenés que prestar a Arra, se va a emocionar cuando lo lea. Cuando lo lea. Arra. Ahí está, sí, le va a encantar, le va a encantar. Después, como te digo, también siguió en The New Adventures, que sería justamente como una continuación de la película. Otro diseño también del traje, ¿no? Otro diseño, sí. Y también tendría después su cierre en Batman Beyond. También tendría ahí su capítulo apareciendo en Que Batman aparece Beyond. su cabeza, digamos. Claro, tal Cada cual. vez más desarmado le va apareciendo Mr. Freeze. Y bueno, van pasando los años. Lo van metiendo en el freezer, justamente. Y... Y durante esos años tenemos algo lamentablemente que no fue tan lindo como esto. En el año 1997, por favor, Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Encima cobró un dineral de guita para hacer eso. Cobró más que hasta que George Clooney, el actor que hizo de Batman. Es verdad, es uno de esos casos que el villano cobra más que bueno, que el héroe, increíble. ¿Qué te pareció, Diego? Nada, un desastre, una versión muy infantil. Quería hacer siempre rimas con el tema del hielo y demás. ¿Qué es eso, por favor? Bueno, fue media bajón. La verdad que uno esperaba ver un Mr. Freeze con el corazón de hielo como vemos en los cómics y terminamos viendo a un osito cariñoso Sí, un desastre. en el Ártico. No hay, bueno, nada es bueno de esa película y no iba tampoco a ser la excepción el Mr. Freeze de Arnold Schwarzenegger. Igual te digo, Diego, Sí. el origen, digamos, de Nora y todo en la película me gustó más que el de Gotham, el de la serie de Gotham. Bueno, eso sí, lo que pasa es que se pierde, como es como que la importancia y lo dramático Sí. y todo ese trasfondo se pierde Sí, dentro sí, de la todo figura ese... de- Claro, dentro de todo ese infantil y todos esos chistes malos que vemos ahí, Sí, todo el dramatismo se pierde. Sí, sí. Y bueno, después en Gotham tuvimos, como decíamos, esa que igual no estuvo tan mal. Yo tenía miedo que sea todavía peor. Tiene sus cosas malas que, digamos, hacen que el personaje se torne aburrido en cierta forma, porque pierde a Nora, ¿no es cierto? En los primeros episodios. Y aburrido igual es medio que toda la serie, ¿no? Sí, sí. Para la mano. Cierto. Pero bueno, después también lo tendríamos en otras series animadas, como en The Batman, ahí tiene un cambio terrible, ¿eh? La Sí. verdad que casi que no lo reconocemos a Mr. Freeze en el diseño. Sí. Y la más cercana en el tiempo es la de la serie animada de Harley Quinn, Arra nos recordaba, antes del programa, dice, no se olviden de mencionar que ahí le hizo la voz mi querido Alfred Molina, Y después también tenemos Justice League Action, también. que tiene algunas apariciones muy También. esporádicas. Igualmente te digo que a mí me gustó mucho lo de Harley Quinn, es como que le dieron una vuelta de tuerca Sí. a su aparición ahí, y su desenlace y todo, me gustó. Y tenemos que hablar por último de los videojuegos. Mr. Freeze también fue importante en los videojuegos, sobre todo en la saga de Arkham. ¿Qué te pareció ahí ese? Y para mí en la saga de Arkham, primero bueno, en el DLC de Arkham Origins, vamos a ponerle cierta cronología, Claro. se cuenta la historia de, digamos, el inicio del, Sí, es el tema con el Nora, origen. claro. Sí, digamos que se adapta también bastante bien todo lo que sería lo de Paul Dini, lo de Corazón de Hielo, todo. Exacto. Va contra Boyle otra vez, ahí a querer matarlo, a que hace responsable de lo que le pasó a Nora y el accidente que le ocurre a él. Después, bueno, lo tendríamos en Arkham City, que en Arkham City creo que tiene una participación muy importante, porque está metido también un poco en la cura de la infección que del tiene Joker. Batman, exactamente. Y lo del Joker, Harley Quinn también está metida ahí. Sí, pero creo que la mejor participación en los juegos de Arkham lo tiene el Arkham Knight, que la historia y el cierre me encantaron. Porque ahí, digamos, los caballeros de Arkham secuestran a Nora y él va a buscarla y Batman lo ayuda. Está buenísimo y también es como que
lo habíamos dicho que le pasaba con la serie animada. Acá también tuvo su arco completo, Claro. con su origen y su final acá en Arkham Knight. Es Sí. una de las misiones secundarias, ¿no? Exacto, es un DLC que se agrega, digamos, vos lo podés complementar al juego y jugar la historia esa mientras estás desarrollando por primera vez Arkham Knight. Después tenemos lo de Gotham Knight también, la aparición de Mr. Freeze. Claro, parece que va a ser Videojuego. muy importante en este próximo videojuego, como lo vimos ahí en el gameplay. Sí, Y me gustó mucho cómo está también el diseño y todo de él. sí. Nada, va a estar bueno, le tenemos mucha fe a este juego y parece que Mr. Freeze también va a estar muy, muy bien. Y después otro juego, digo, que está bueno mencionar, es el de Superman, el de Super NES de las aventuras de Batman y Robin. Ah, también, Que, excelente. digamos, aparte de jugarse a dos el juego en esa época, la final era, o el malo principal era Mr. Freeze. ¿Ves? Lo importante que fue también este personaje en todo lo que es el universo animado de Bruce Timm, de la serie animada. Sí. Lo importante que es este personaje en todo el universo de Batman, señores. Este repaso que hicimos de Mr. Freeze. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tienen algún comentario para dejar acerca de la historia de Mr. Freeze o dato adicional, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y no olviden también dar like, que siempre ayuda mucho, y activar la campanita. Así que será hasta el próximo video o el próximo Archivos de Arkham. ¡Chau! I'll be back. Mitos de Gotham, segunda temporada.